Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Y pues bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es Marco Europeo para la Promoción de la Salud Mental en el Deporte de Élite. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Arcelia Moreno Agraz. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy buen día a todos y todas. Bueno, a continuación me voy a permitir mencionar brevemente la semblanza de nuestra invitada para aquellos que no hayan coincidido con ella en el ámbito universitario. Y pues bien, Arcelia Moreno Agraz es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas, realizó sus estudios de licenciatura y maestría con mención honorífica en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, fue becaria de la Universidad de Milán, Gargnano, Italia, cuenta con los diplomados Nuevas Perspectivas del Diseño Curricular en el contexto del cambio tecnológico y en enseñanza de las ciencias sociales. Es Premio Universidad Nacional 2018 y Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019 por su trayectoria académica e investigación. Es profesora de carrera de tiempo completo por más de 20 años de experiencia en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 8, Miguel Schultz. Ha sido reconocida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a través de la Embajada de la Unión Europea en México, en la European Visitors Program en Bruselas, Bélgica, en el que se le reconoce como líder de programas europeos y forma parte del grupo selecto de europeístas en México, reconocida también por el Ministerio de Educación de República Dominicana por su contribución al desarrollo de la diplomacia juvenil en la promoción de una cultura de paz, así como por sus aportes a la sociedad a través de la iniciativa educativa Modelo de las Naciones Unidas. Y pues bien, antes de cederle el micrófono a nuestra invitada, voy a leerles a ustedes, como es una costumbre, en nuestras transmisiones, una breve introducción respecto de nuestro tema. Y pues bien, el marco actual para la promoción de la salud mental en el deporte de élite no se limita a una sola guía, sino consiste en un ecosistema de normativas, herramientas y proyectos impulsados por instituciones europeas y globales para prevenir, detectar y tratar trastornos en atletas de alto rendimiento. La alta exigencia ha situado a este sector en el centro de debate, impulsando el desarrollo de normativas, iniciativas y recomendaciones para proteger el bienestar psicológico en el deporte. Para responder a las carencias en los clubes se ha desarrollado Euforia, el marco europeo de las organizaciones deportivas para la promoción de la salud mental en las propias organizaciones deportivas de élite. Este proyecto, financiado por el programa Erasmus Plus, Sport de la Erasmus. Unión, Erasmus, perdón, Erasmus Plus, Sport de la Unión Europea, tiene como objetivos establecer políticas estructuradas de promoción y prevención desde la base e integrar protocolos de atención continua desde la captación de talentos hasta la élite. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra invitada para que ella sea la que abunde más sobre este tema. Adelante, Arcelia. Gracias, muchas gracias, maestro Jaime. Es un honor para mí estar estos minutos con ustedes y me parece emblemático hablar de este marco europeo para la promoción de salud mental en el deporte de élite, porque estamos hablando de avances que sin lugar a dudas son imperantes para tratar un tema que ya no se tiene que ver desde el aspecto unidimensional, sino verlo como un aspecto multidimensional en el que van marcando pautas a las federaciones y esto se está permeando en todo lo que es la Unión Europea. Traigo una presentación, por lo que vamos a iniciar con la misma. Quisiera yo mencionarles que pues el deporte de alto rendimiento ha sido considerado pues un reflejo sin duda de fortaleza física, de disciplina, de superación humana, pero sin embargo, como les mencionaba, este enfoque unidimensional pues ha invisibilizado una realidad crítica que tenemos
desde hace ya varios años detectada en el deporte de élite. En este estamos hablando de la vulnerabilidad psicológica de los atletas de élite. La Unión Europea, fundamentada en sus principios de dignidad, de salud pública y bienestar social, que están consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 165, reconoce que en el modelo del deporte actual adquiere una transformación estructural, como ya les mencionaba, urgente, y entre ellas está la salud mental. Y entonces se compromete de una manera muy importante a la sostenibilidad de lo que le llaman el ecosistema deportivo europeo. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han intensificado, pues obviamente, estos esfuerzos para que podamos integrar la salud mental en políticas públicas deportivas comunitarias, es decir, de los 27 Estados miembros. Este impulso pues responde a algo muy alarmante, que es la prevalencia de trastornos como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la de conducta alimenticia y el síndrome de burnout en deportistas de alto nivel. La presión por el resultado, la exposición mediática global, hoy más que nunca, hasta en redes sociales, la precariedad financiera de ciertas disciplinas y esta transición al retiro laboral constituyen un entorno de alto riesgo biopsicosocial. Es por ello que el presente marco europeo establece directrices muy estratégicas para que los Estados miembros, las federaciones y los clubes puedan construir entornos protectores, equitativos y de soporte técnico avanzado. Las estrategias europeas no buscan disminuir de ninguna manera la exigencia competitiva, porque al final de cuentas, pues es algo que es predominante en cada una de las disciplinas. Lo que se pretende es que se optimicen los rendimientos a través, pues, del bienestar integral del atleta y más bien del atleta de élite. Un atleta mentalmente sano es más resiliente, prolonga su carrera deportiva y actúa como un modelo a seguir positivo para la ciudadanía de la Unión Europea. Por ello, este documento, este modelo marco, es un documento técnico en donde la hoja de ruta, como les mencioné en un principio, es multidimensional, que fusiona la ciencia del deporte con la psicología clínica, el derecho laboral y las políticas públicas comunitarias. El objetivo final, como ustedes pueden ver, pues es transitar de este enfoque tradicional, puramente reactivo y clínico, a algo proactivo, como lo ven en la pantalla, de prevención, de protección y promoción de la salud mental en todas las etapas de la carrera del deportista. Y entonces esto pues da pie a un sinnúmero de estrategias en lo que ellos llaman la gobernanza y el nuevo marco legal laboral. Esto significa que dentro de lo que denominan ellos la gobernanza deportiva dentro de la Unión Europea, pues se deben adaptar nuevos estándares, pues modernos, aliados totalmente a los derechos humanos y a la salud laboral. En este caso, pues estamos hablando que los atletas de alto rendimiento de élite, independientemente de su estatus contractual, ya sea, o sea profesionales, semiprofesionales o becados, deben ser reconocidos como trabajadores de alta especialización de acuerdo con el marco pilar europeo de derechos sociales. Y esto es un parteaguas en el tratamiento de los derechos humanos de los atletas de alto rendimiento, porque esto implica que sus entornos de entrenamiento y competición pues deben regirse por principios estrictos de seguridad y salud en el trabajo adaptados a las particularidades de la industria del deporte de alto rendimiento. Con esto, pues las federaciones deportivas internacionales y nacionales que operan dentro del territorio de lo que es la Unión Europea, pues deben implementar códigos de gobernanza transparentes. Y con esto se está exigiendo pues la creación de una figura del defensor del atleta o el ombudsman deportivo independiente, que es financiado con fondos mixtos, pero con total autonomía de gestión. Esto es muy importante porque esta figura jurídica garantiza que las denuncias sobre abuso
psicológico, acoso, maltrato o una sobreexigencia que es lesiva, pues sean investigadas sin que haya una interferencia política o institucional, eliminando con esto pues el conflicto de intereses que históricamente vemos entre las federaciones que actúan como juez y parte. Es por eso que la Comisión Europea pues promueve esta articulación o armonización de cláusulas contractuales de los deportistas de élite y por ello decimos que es pues realmente inadmisible que los contratos comerciales o de patrocinios contengan penalizaciones automáticas o rescisiones unilaterales por la baja médica derivada pues de problemas de salud mental. Con esto podemos señalar que el marco europeo pues establece que los trastornos psicológicos diagnosticados por profesionales colegiados pues deben recibir pues exactamente el mismo tratamiento legal, laboral y de cobertura médica que una lesión músculo esquelética o traumática, en fin, la seguridad contractual es el primer paso que se está dando para erradicar el miedo al estigma y a ocultar los síntomas que muchos atletas pues denotan en su actuar diario, ¿no? Por eso decimos que una tercera parte de los atletas de élite en activo experimentan síntomas compatibles con lo que les mencionaba de estos trastornos de ansiedad y depresión. Y obviamente frente a todo este entorno, pues la Unión Europea está actuando frente a esta, les mencionaba yo, esta armonización contractual para de alguna manera, pues, prevenir estos entornos en los entrenamientos. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que han denominado como la prevención primaria en el entorno del entrenamiento. Y esta prevención primaria pues constituye la base de todo un marco de monitoreo en donde lo que se intenta es intervenir en los entornos sistémicos que generan el sufrimiento pues psíquico y estos centros, los CAR, los centros de alto rendimiento y las academias de formación en la Unión Europea, pues deben rediseñar sus dinámicas de trabajo. Y entonces tenemos esto que ustedes están viendo, que ya no solamente es este monitoreo de carga física, sino también el monitoreo de carga mental. Y con ello, pues para esto, bueno, han tenido una capacitación obligatoria y de certificación de liderazgo psicológicamente seguro para todo el personal técnico, entrenadores, directores deportivos y personal médico que interactúa directamente con los deportistas de élite. Con eso, pues Perdón, Arcelia, sí, hace un momento tuve yo una falla en el sonido. Si quisieras regresarte tantito, no sé si de la prevención, afectó, afectó ahorita de la la, transmisión. claro, estaba yo hablando de que de esta prevención primaria en el entorno del entrenamiento, que a partir de esta regulación, pues ya no se encargan solamente de una prevención de carga física, sino que ahora la prevención primaria constituye una base operativa estratégica en donde se intervienen entornos sistémicos, porque ya les mencionaba, no solamente la carga física, sino también la carga mental que generan pues este sufrimiento psíquico. Entonces, en los centros de alto rendimiento, los famosos CAR o las academias de formación dentro de la Unión Europea, están rediseñando sus dinámicas de trabajo y esto implica para tener este monitoreo de carga física y el monitoreo de carga mental, pues obviamente una capacitación obligatoria y certificada de lo que llaman liderazgo psicológicamente seguro para todo el personal técnico, los entrenadores, los directores deportivos y el personal médico que tiene este contacto directo con los atletas de élite. Y entonces, esto se diseña en planes de entrenamiento en donde deben de integrar totalmente la carga mental con el mismo rigor que se mide la carga física. Es decir, que con esto estamos teniendo herramientas, lo que ellos llaman herramientas analíticas avanzadas y los cuestionarios validados de bienestar, como son los que ustedes ven en pantalla. En la parte derecha ustedes ven el cuestionario REST Sport o el POMS,
que deben ser utilizados para poder prevenir el sobreentrenamiento y el agotamiento emocional. Es con ello que pues partimos de un liderazgo, así le llaman, liderazgo psicológicamente seguro para alcanzar pues las metas y dentro de las metas pues la protección de todo el ecosistema de élite del atleta. Pero algo muy importante, al día de hoy, estamos hablando del 2026, algo que no se veía en años anteriores, era el riesgo, el alto riesgo del ecosistema digital. Y esta es una parte, un aspecto muy crítico de la prevención en el control de este ecosistema digital. Los atletas de élite se enfrentan a una cantidad masiva, a un volumen sin precedentes del ciberacoso. Y hay discursos de odio y críticas destructivas en redes sociales tras las competiciones, ya sea por no solamente por los resultados, sino lo que hemos visto también en las últimas, bueno, en los diferentes competiciones internacionales, en el aspecto físico de los atletas de alto rendimiento. Así que el marco europeo insta a las organizaciones deportivas a que provean servicios de gestión de algo que le llaman reputación digital y los filtros automatizados de protección mediante inteligencia artificial. Entonces hacen uso de la IA para que en este ataque de ciberacoso lo puedan frenar para que esto no llegue y repela, pues obviamente el ataque directo a un atleta que de por sí tiene una carga psicológica, mental, de concentración, de enfoque, para no distraerlos de algo que no solamente pues sí, los desvía de lo que se tienen que estar concentrados y enfocados para poderse distraer de un ecosistema digital totalmente, pues diría yo, de riesgo en lo emocional del atleta, porque esto merma en su desarrollo profesional. Y entonces tenemos que paralelamente, pues hay talleres de lo que ya ellos llaman la alfabetización mediática y también lo que le llaman la resiliencia digital. Y esto es una educación de todo el entorno, de no solamente de las personas que están cercanas al atleta, de las federaciones, sino también esto es pues una resiliencia digital para los deportistas jóvenes, pero también para toda la comunidad, ¿no? Y dentro de estos talleres a mí me parece muy importante y resaltar que dentro de estos talleres y capacitación que se da en todo el entorno del deportista de élite, también están estas herramientas cognitivas para poder disociar su autovaloración personal de esa narrativa pública y digital tan importante para poder separar y tengan un entorno seguro. Si ustedes ven en la lámina, tratamos de colocar eso que le llaman lo del atleta seguro, justamente con lo que les acabo de mencionar, ¿no? Estos talleres, estos cursos de alfabetización mediática y de resiliencia digital, que son herramientas para poder bloquear, como se ve en la pantalla, bloquear estos comentarios que nada ayudan para el entorno seguro o el atleta seguro de élite, perdón. Y bien, tenemos esta lámina que es la detección temprana, que es un instrumento diseñado por el marco europeo, por el protocolo de fibrado psicológico anual obligatorio, y este examen se realiza por psicólogos clínicos o psiquiatras especializados en el ámbito deportivo para poder garantizar la confidencialidad absoluta de los datos médicos, que es muy importante, en estricto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en donde vemos a las instituciones deportivas que deben estructurar pues este tipo de canales de asistencia rápido y de alguna manera que propongan dentro de toda esta red de apoyo al atleta de élite, pues tienen ellos teléfonos de ayuda, plataformas digitales de soporte. Todas estas plataformas permiten a los atletas pues que reciban una atención
y orientación psicológica inmediata en situaciones de crisis. ¿Cuáles son las situaciones de crisis? Aparte de todo lo que hemos mencionado, pues algo que imagínense ustedes, un atleta de alto rendimiento en donde se está preparando para sus próximas competencias, ya seleccionado quizá para unas Olimpiadas y que sufra una lesión grave o que tenga una derrota crítica, que tenga un ataque de pánico antes de la competencia. Entonces, pues necesitan profesionales que tengan estas habilidades, que comprendan la cultura, las demandas específicas del deporte de alto rendimiento. A mí me parece muy importante para los que fuimos deportistas y ahora pues hacemos acondicionamiento físico, que es bien importante. No es lo mismo hablar del tema cuando no has sido un deportista que cuando lo eres y entiendes perfectamente las situaciones a las que ellos se enfrentan frente a situaciones tan dramáticas como lo que les acabo de mencionar, ¿no? Ese ataque de pánico antes de una competencia y resulta que esa competencia era la que te daba el paso pues, para ser calificado para algo, ¿no? Entonces, me parece muy importante que esto, que haya una intervención, pues, clínica integral frente a todo lo que se presenta. Este protocolo de actuación institucional lo puse así con un diagrama de flujo porque es muy importante mantener el monitoreo y una vez que tengamos el monitoreo, pues estás en evaluación constante. Y luego tenemos la detección oportuna, la intervención oportuna y obviamente esto, la derivación es para poder canalizar a las personas, a los atletas de élite, para que entonces tengan una reintegración médica gradual, consensuada, en donde no tengamos que regresar al atleta en una etapa prematura, en donde posiblemente el resultado no sea el idóneo frente a lo que estamos esperando en cuanto a sus resultados, porque recordemos que ellos están en el manejo, pues obviamente de resultados, ¿no? Entonces la presión es muy diferente, muy, muy diferente porque es una competencia. Entonces, de lo que yo les estaba mencionando de esta red europea de asistencia continua, pues es una plataforma soporte que tienen los deportistas de élite con la intención de tener tanto tu psicólogo del deporte como también tu psicólogo clínico, que realmente ya trata totalmente patologías de salud mental que tienen que ver con tu rendimiento deportivo. Y bueno, tenemos esto de la interseccionalidad, entornos protectores específicos. Fíjense que en este tema, pues es uno de los temas que también aborda el marco europeo y que obviamente está sujeto a muchísima discusión hoy en día fuera de la Unión Europea y también, por supuesto, dentro de la Unión Europea. El deporte de élite actual, pues exige que haya una especialización a edades cada vez más tempranas, porque lo que expone a los niños, a las niñas y adolescentes en dinámicas de presión adultas, o sea, imagínense ustedes que tenemos dentro de estos entornos protectores, no solamente de inclusión, sino estoy hablando del ámbito etario, en donde tenemos niños que todavía no alcanzan un desarrollo cognitivo en toda su formación fisiológica y ya tienen dinámicas de presión de adultos. Entonces, ellos no tienen las mismas herramientas que un atleta adulto para poder responder ante compromisos a los cuales, pues, de pequeñas y pequeños, pues tienen que experimentar. Queda estrictamente regulada la carga, por ejemplo, la carga horaria de entrenamientos para los menores de edad en centros de alto rendimiento, en donde se está garantizando que el deporte no canibalice su desarrollo educativo, su tiempo de ocio, su derecho a la socialización natural. Esto es bien importante, sobre todo para los que fuimos deportistas muy, muy pequeños, en donde la carga del entrenamiento pues era a la par de jóvenes, ¿no? De jóvenes atletas. Entonces, a mí me parece muy importante que cuidar dentro de estos entornos protectores, pues sí, los tiempos de ocio y la socialización natural que deben de tener a su edad. Los centros de alto rendimiento
también deben de contar con tutores psicopedagógicos permanentes que velen por el desarrollo holístico del menor. Otro, si ven ustedes ahí en la lámina, otra de los pilares fundamentales de las mujeres atletas, lo que tiene que ver con la perspectiva de género que es transversal en el marco macro europeo, en donde las mujeres atletas se enfrentan a estresores específicos, sistemáticos, como es la brecha salarial, la falta de apoyo durante el embarazo y la maternidad. Otro lado, la hipersexualización mediática y una mayor prevalencia estadística de trastornos de la conducta alimentaria que son inducidos por esta presión estética en ciertas disciplinas. Entonces, las políticas de salud mental en la Unión Europea pues van exigiendo a las organizaciones deportivas el diseño de protocolos que sean más específicos contra la violencia de género, el abuso sexual y la discriminación, así como programas de nutrición y de salud hormonal integradas que, pues sí, que vayan integradas a la preparación psicológica. Otro de los aspectos, la interseccionalidad, es clave para asegurar la equidad. Los deportistas pertenecientes a minorías étnicas o al colectivo LGBTIQ+, y los atletas paralímpicos experimentan barreras y estresores adicionales que impactan su salud mental, racismo, homofobia, eh, capacitismo, es decir, las habilidades que algunos pues les señalan de no ser capaces para, ¿no? Entonces, el marco europeo mandata la creación de que haya estos entornos inclusivos donde la diversidad pues sea protegida totalmente o activamente. Los servicios de psicología del deporte pues deben de recibir formación en competencias interculturales y de diversidad. Por eso la Unión Europea en esto, unidos en la diversidad, pues ofrece un acompañamiento sensible, libre de sesgos y adaptado totalmente a las realidades individuales de cada deportista dentro del marco de la Unión Europea. Así, encontramos una serie, les mencionaba también, de protocolos que se van cada vez perfeccionando frente a la situación rigurosa que van viviendo nuestros atletas de élite. Y bueno, aquí lo que ustedes están viendo es lo que le llaman la transición, es otro punto también de salud mental que trata a grosso modo de lo que yo les estoy explicando en estos minutos sobre la transición de la carrera y el síndrome del día después. Ustedes saben que los atletas de élite o los deportistas, la carrera deportiva es muy corta. Entonces, pues el final de la carrera deportiva representa pues una de las crisis existenciales más profundas que pueden experimentar un ser humano. Y en esta transición de la carrera lo podemos ver en una, si todo va bien, pues en una carrera deportiva en donde posiblemente hubo lesiones y se pudieron recuperar y al final terminan con el tiempo que tenían que tener una disciplina. Pero ustedes imagínense ese atleta que se tiene que retirar por otro tipo de razones, ¿no? Por una lesión que ya no le permite continuar y ese deportista de élite pues construye una identidad casi exclusivamente en torno a su rol competitivo y por lo tanto al retirarse a menudo a una edad temprana y sin experiencia laboral externa, pues se produce el fenómeno conocido como el vacío identitario, el cual está fuertemente correlacionado con el abuso de sustancias, la depresión mayor y las dificultades de adaptarse socialmente. La Unión Europea pues considera que todo este cúmulo de situaciones deben ser tratadas con una responsabilidad ética y social del sistema deportivo. Entonces, el programa europeo promueve el concepto de lo que llama carrera dual. ¿Qué significa esto de la carrera dual? Pues que permita y que les permite y fomenta que los deportistas de élite cursen estudios universitarios o de formación profesional en paralelo a su trayectoria deportiva activa. Y esto me parece bien importante, Jaime. Me parece muy importante que las instituciones universitarias en nuestro país deberíamos de tomar como ejemplo lo que hace este marco europeo.
yo estoy hablando en cuestión de universidad. Me parece que como política pública a nivel de nuestro país en México, deberíamos de tener algo parecido como política pública para todos los deportistas de élite, en donde se fomente y se les permita a los deportistas de élite cursen estudios universitarios o de formación profesional que ellos vayan eligiendo. Las universidades y centros educativos europeos están obligados a flexibilizar sus calendarios académicos y de evaluación para que sean adaptados a los periodos competitivos, utilizando los fondos de cohesión social para otorgar becas de estudio de carrera dual. Entonces, este concepto se nos tiene que quedar dentro, con esto casi ya estoy por concluir mi presentación, pero a mí me parece muy importante que dentro de las políticas públicas a nivel de Estado, pero más en todas las instituciones universitarias, tendríamos que tener una atención primordial a todos nuestros atletas, más cuando son atletas de élite, pero yo lo menciono en nuestra universidad, aquellos desde que están en bachillerato, en estos representativos, deberíamos de tener un tratamiento de llamarle deporte, bueno, más bien educación dual o algo al respecto, para tener esta flexibilidad de manera que tengan ellos un apoyo adicional en la parte académica de la flexibilización de horarios, en fin, de una serie de realidades que ellos viven cotidianamente. En cuanto a lo que hace al atleta de la identidad alternativa y de herramientas reales para el mercado laboral post-deportivo, este es otro punto. Esta fase del post-retiro, pues el marco europeo estipula la obligatoriedad de las federaciones mantengan un seguimiento psicológico de post-retiro, que es lo que ustedes están viendo en la lámina del lado derecho. En el post-retiro, en donde durante un periodo mínimo de 24 meses, tras la última competición oficial del atleta, este servicio incluye asesoría, reorientación profesional, lo que ustedes están viendo que a veces es difícil en una educación tradicional, pues la educación financiera para la gestión patrimonial y terapia de reestructuración de la identidad. Al cuidar a esas leyendas, a esos atletas de élite retirados, la Unión Europea no solamente protege la salud mental individual, sino que preserva el patrimonio humano, la memoria histórica y los valores éticos de una cultura deportiva comunitaria dentro de la Unión Europea. Con eso, prácticamente quisiera sintetizar todo lo que hablamos durante esta plática, esta presentación, todo este ecosistema biopsicosocial, ¿no? Este marco europeo que transforma un modelo punitivo en una infraestructura sostenible, en donde de centro tenemos al atleta y todo lo que ustedes ven alrededor en cuanto a la gobernanza, el monitoreo de cargas, la detección con este tipo de cuestionarios, la respuesta que debe de haber del soporte y por fin, y bueno, por último y no menos importante, ese retiro seguro, ¿no? Optimizar todo lo que se tiene de infraestructura de sostenibilidad para tener nuevos estándares legales, éticos, que la Unión Europea está preservando en la cultura deportiva de los atletas de élite y que mucho de esto a mí me parece que se podían replicar en muchas de las acciones que tendríamos en nuestro país. Con eso termino, Jaime. Gracias. Gracias, Arcelia. Pues me quedó a mí muy claro porque sí, para mí es muy afín el tema respecto de las cuestiones jurídicas. Sin embargo, hay otras cuestiones que aquí se van entrelazando con respecto a lo social que creo que es importante ir precisando junto con lo legal. Y aquí, para empezar, quisiera que nos aclararas respecto a lo de la armonización que se está dando en el marco europeo con este nuevo marco legal, que no solamente es eh, en lo general, sino que también en los propios países de que integran la Unión Europea están ellos captando precisamente todo este capto y adaptándolo
a su legislación y como decías, al marco contractual que ellos manejan en cada una de sus, ¿cómo se llama? Instituciones, Espacios, ¿sí? federaciones. Ujú. Entonces, sí Sí, es así. mire, miren, la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, poder entender la Unión Europea, les voy a dar muy breve. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente los países europeos quedan devastados económicamente. Ustedes saben que Alemania es dividida. En fin, hay una situación geopolítica en Europa de muchas necesidades económicas, pero después de la devastación y de todo esto que vivieron, pues ellos económicamente se reúnen, firman acuerdos internacionales. Tenemos un tratado, le llaman la SECA, con la intención del carbón y el acero para económicamente empezar a tener pues más crecimiento económico. Al paso de los años, hasta llegar a lo que hoy, bueno, antes se conocía como la Comunidad Económica Europea, que era meramente comercio, pero con esto dan un salto a una creación de algo que hoy llamamos Unión Europea. Son 27 países miembros en donde tienen 7 instituciones primordiales, en donde no solamente se ponen de acuerdo en cuestiones económicas, sino también en otras estructuras, como sería hasta lo legal, ¿no? Entonces, hay un Consejo Europeo y una Comisión Europea, tenemos una serie de instituciones que ellos, de alguna manera, para los abogados que nos están escuchando y para los no abogados, es donde ellos delegan algo o dan soberanía. Y entonces ellos se someten a esta Unión Europea, someten su soberanía a una institución o a un órgano que algunos llaman supranacional, en donde se ponen de acuerdo sobre políticas muy específicas. Si el tema es, por ejemplo, esto del deporte, se somete en una comisión, en un consejo, y esto lo llevan al Parlamento Europeo, porque hay un Parlamento Europeo en donde la voz de todos los europeos de estos 27 países miembros, pues ahí es donde se arman los tratados, los marcos, y esto una vez que se acuerda en la Unión Europea, que la sede la tienen en Bruselas, Bélgica, una vez que está allá, entonces ya cada país miembro baja eso que acordaron, lo bajan para ratificarlo en cada uno de sus parlamentos o lo que tengan para que sea, obviamente, para que se aplique. Pero tienen que partir de la Unión Europea. Una vez que esté en la Unión Europea, esto baja y es una política pública obligatoria y nada más es mera formalidad lo que se hace en cada uno de estos países. Por eso, los 27 países miembros, que entre ellos pues tenemos Portugal, España, Francia, Alemania, Bélgica, etcétera. Entonces, todos estos, Polonia, todos ellos, pues llevan acá, Grecia, todos ellos llevan a cabo estas políticas. Así que a mí me parece muy, muy importante. Claro. Y bueno, no solamente veo que, bueno, habla sobre el marco legal porque estamos hablando de atletas de alto rendimiento y atletas de alto rendimiento que estamos hablando de profesionales, es Sí, decir, trabajadores especializados en así el es. marco deportivo o en el ámbito deportivo. Pero esto no quiere decir que podamos esto también trasladar este beneficio a aquellos deportistas amateurs, porque también sabemos que hay deportistas amateurs de alto rendimiento que también Así es. tienen cierta similitud en estas cuestiones y que deberían de beneficiarse de estas cuestiones por los patrocinios que luego ellos manejan, aunque no estén contratados laboralmente por algún organismo o institución, pero podría esto también reflejarse para ellos, ¿no? Así es, haz de cuenta que esto, digo, en específico hay un marco específico para el atleta de alto rendimiento, el de élite, pero esto permea en la estructura de base, desde que los pequeños, los niños, niñas y adolescentes practican deporte, toda esta cultura institucional deportiva que ahora se está generando en la Unión Europea está bajando en todos los países desde el que un estudiante tiene contacto o un ciudadano europeo tiene contacto con el deporte o con la actividad física. Se siguen estos marcos que ahora le están dando peso no solamente al marco físico o a la actividad física, sino también complementario de estar cuidando la salud mental. Así que
apegado a los derechos humanos, esto está siendo totalmente transversal y está tocando hasta actividades deportivas que no necesariamente son de alto rendimiento, ¿no? De élite. Eso me gusta, porque luego por algunas Totalmente. cuestiones, cuando se refiere a cierto ámbito, luego dejan de proteger otro, ¿no? Pero bueno, Exacto. aquí algo interesante que comentabas, lo del ecosistema digital de alto riesgo, ¿no? Uf, Para proteger a los temazo. deportistas de lo del ciberacoso es algo novedoso porque va actualizando las situaciones que se dan día a día. Y hablabas de una primera capa institucional y tecnológica, pero una segunda capa, que es personal, cognitiva, con cursos, o sea, se prepara a los deportistas y escuché, o no sé si escuché mal, también a la familia, o sea, a su entorno, ¿verdad? Todo el entorno, exacto, desde la familia, el atleta está en medio y todo el entorno del atleta, todos están en un marco de hacerlo, como yo mencionaba, el atleta seguro, ¿no? En todo su entorno. Y entonces esto habla, es una revolución, a mí me parece, es que realmente hablamos de regresar a la humanidad, ¿no? De esa ética, de esa responsabilidad, que no es tan fácil emitir cualquier comentario porque a ti de una manera absurda o fuera de toda proporción hacen algún comentario a un atleta sin cuidar las formas, ¿no? Entonces tenemos que, como no puede estar posiblemente cada estado o tener, pues sí, literal, ponerle una barrera al atleta para que no tenga acceso, pues es imposible, ¿no? Y más con las redes. Entonces, pero sí tiene que tener una red de apoyo emocional que estén atentos ante estas situaciones. Por supuesto. Y esto de la detección temprana, hablabas de un cuestionario de tensión psicológica para atletas. Por el protocolo es obligatorio, ¿verdad? Es Para ellos. obligatorio. Y es obligatorio no solamente el que lo hagan, sino que los centros de alto rendimiento y todos los que están involucrados con un atleta de élite tienen que aplicar esto para poder tomar acciones, ¿no? En esta prevención y en acción totalmente proactivo. Perfecto. También hablabas de esta parte en donde están estos tres sectores dentro del ámbito deportivo profesional, los menores de edad, Así. el género y también las minorías. Pero hablas una parte, y aquí nada más para efectos de precisar, de la salud hormonal en la cuestión de género, también tiene que ver con bueno, me imagino que tiene que ver con la cuestión de la menstruación digna y esas cuestiones, o es más amplio. No, no, dentro de esta interseccionalidad y del apoyo que se le da, no solamente cuando hablamos de esta inclusión y de esta visión interseccional que hoy se tiene en este marco obligatorio, tanto niños, niñas, adolescentes, la cuestión de género, personas LGBTQ y más, las personas con discapacidad, en cuanto a la cuestión hormonal, se refieren más bien al cuidado de las personas trans, ¿no? Ok. Personas LGBTIQ más y entonces están siendo realmente novedosos en el tratamiento de las personas LGBTIQ+. Bueno, y Perfecto. también hablar dentro de esto, acuérdate lo que mencioné de de atletas de alto rendimiento embarazadas, Sí. lo que tiene que ver con la maternidad, en fin, hay una serie de temas muy interesantes a tratar, La muy, muy lactancia, interesantes. La el derecho. lactancia materna, claro, está dentro de este marco. Ok. Y también hablabas de la hipersexualidad y creo que va muy relacionada con la cuestión también de los menores, porque me parece que en disciplinas deportivas como es la gimnasia o en su caso en otras disciplinas, como que se hipersexualiza a menores por ¿cómo se llama? El maquillaje, la ropa, en fin, ¿no? Y en eso hay que tener también mucho cuidado. Así es, y en esto viene la protección del menor, o sea, de este ámbito de gobernanza, lo que le hablan sí, de estas nuevas políticas europeas, está en atención al menor, cuanto más por justamente lo que estás señalando, ¿no?
también no solamente en ese aspecto, sino también acuérdate de los horarios de entrenamiento, todo esto que puede llegar a tener un trato no solamente físico, sino también mental, y hay que cuidarlo muchísimo. Claro. Y también esto del síndrome del día después, ¿no? El retiro, la Híjole, transición de la carrera profesional deportiva activa a otra pasiva y que regularmente lo que vemos es que muchos de los deportistas se convierten solamente en ¿cómo se llama? Comentaristas o profesionales de la comunicación social, pero deportiva exclusivamente. Pero no tiene que ser así, o sea pueden optar por otro tipo de licenciaturas en donde se les claro. dé ¿cómo se llama? Esa oportunidad. Fíjate que en Cuba hay un ejemplo claro de lo que sucede en esto, porque muchos deportistas amateurs de alto nivel les dan la opción, después de que termina su carrera, de solamente capacitarse por periodos cortos, cuando ellos tienen sus descansos durante la carrera deportiva, de ir cursando la licenciatura en entrenamiento deportivo o educación física. En fin, ellos escogen la especialidad en ese sentido para que al final de su carrera tengan una opción, pero va en razón de lo mismo, ¿no? O sea, los vinculan necesariamente a la cuestión deportiva, pero tú no hablabas solamente sobre esa opción, sino que fuera más amplia. Así es. En esto, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Cuando termina la carrera deportiva, va implícito lo dual, ¿no? Este atleta dual, en donde no solamente es al término, también el tratamiento psicológico, mental que debe tener un deportista que tiene toda su vida entrenando y en donde el bajón es como el retiro, vaya, el retiro de las personas cuando trabajamos después de un lapso, retiramos y después de tener tanta actividad, ese impas pues tiene que estar preparado, por eso esto de los 24 meses, en fin, hay todo un soporte Es que hay psicológico un para, duelo, hay una pérdida ahí. totalmente. Entonces, en ese aspecto, ahora en el otro, imagínate, estás, y luego aparte no hay dinero o no están preparados porque no tienen una carrera o el financiamiento no fue el adecuado, pues por eso viene todo este acompañamiento sistémico para que tengan educación financiera, para que prevean y se den cuenta que el deporte por una lesión o lo que sea puede acabar tu carrera deportiva y tienes que tener un plan B, un plan C y es toda una cultura deportiva, una cultura personal del atleta, ¿no? Del atleta de élite. Y a mí me parece muy importante lo que yo mencionaba de esas políticas públicas, hablando de este acompañamiento del atleta, que queremos todo, queremos buenos resultados, queremos que sean excelentes estudiantes, cuando el que es deportista sabe lo que implica el irte a entrenar y regresar a casa después de un entrenamiento fuerte, en donde lo que quieres es descansar. Pero aparte tienes que entregar tareas, pero aparte tienes que estudiar. Y esa parte yo creo que falta sensibilizar a nuestras instituciones educativas que tenemos que tener programas especializados para atletas de élite. Pero yo estoy hablando, en nuestro caso, en la universidad, pues como tenemos niños desde 12 años que pueden estar ya en aspectos deportivos, pues también en el sector de bachillerato. Tenemos que hacer algo para acompañar a ese atleta, esa flexibilidad de armar programas o hacer un acompañamiento a todos nuestros atletas deportivos, copiando algo de lo que están haciendo en la Unión Europea. Claro, en donde pues lo que están viendo, no solamente es el mejor rendimiento del deportista para el deportista y para el club, sino es un mejor rendimiento para la vida en general. Sí, para la persona. Sí, para la persona, exacto. Y para eso mencionaste lo del defensor del atleta, el ombudsman, que es Y eso independiente. está increíble, ¿no? Ese es un paso enorme. Sí, así como tenemos esta Defensoría de Derechos Humanos, pues tenemos la visión del derecho humano, pero es diferente, ¿no? El ver de bueno, claro, el derecho humano es el derecho humano, pero desde el enfoque del deporte
a mí me parece una idea extraordinaria, porque la visión del deporte sí tiene cuestiones muy particulares, que eso nos da una discusión en cuanto a la competitividad, la discriminación, si eso competitivo no es discriminatorio, es un temazo. Por supuesto que es una figura jurídica, pues realmente nueva, en donde lo están haciendo en la Unión Europea. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que en el contexto global, pero sobre todo en el contexto europeo, pues realmente hay muchas cosas que en el centro están poniendo a la persona y todo el contexto de derechos humanos que tenemos que estar pues informados sobre lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues ya el tiempo se nos vino encima, Celia, entonces, pues no me queda más que agradecerte el que hayas participado en las ciencias del deporte. Muchas gracias por tratar este tema con nosotros. No, al contrario, para mí es un honor estar en la Dirección General del Deporte Universitario y darme la oportunidad de platicar estos temas de manera muy general sobre temas que a mí me apasionan, como es el deporte, los derechos humanos y la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias a quienes estuvieron con nosotros el día de hoy. Que tengan excelente semana. Los esperamos la próxima semana en otra emisión más de las ciencias del deporte. Hasta pronto. Hasta luego.